La brisa de la tarde, cálida y suave, se colaba por las rendijas de la ventana, acariciando la piel de Claudia como una caricia que ya no sentía en su corazón. Era una tarde de verano, como cualquier otra, pero en su interior, el sol parecía haberse apagado. La casa de Miguel y Claudia, que durante tanto tiempo había sido un refugio de risas y tranquilidad, ahora era un campo de batalla silencioso, donde las palabras no pronunciadas pesaban más que las voces de sus hijos. Miguel, su esposo de toda la vida, había notado un cambio en ella, un cambio que él no comprendía, que no podía entender, pero que se le escurría entre los dedos como el agua. Mientras trataba de aferrarse a la mujer con la que había compartido tantos años de su vida. Claudia, por su parte, también sentía el peso de la distancia que se había creado entre ellos, pero algo dentro de ella la empujaba a seguir adelante. Algo que no podía nombrar, pero que sabía que era más grande que su amor por Miguel. Algo que había comenzado con una simple invitación, con una mirada llena de promesas y un futuro lleno de posibilidades. La historia comenzó como muchas otras, con una sonrisa tímida y una charla casual en el jardín de una casa con vistas al mar. Claudia había conocido a Sofía, la nueva vecina, en una clase de yoga, un espacio al que había llegado buscando algo que le faltaba, aunque no sabía exactamente qué. Sofía, con su energía serena y su voz suave como una melodía, se convirtió en el centro de un torbellino que comenzó a trastornar las aguas tranquilas de la vida de Claudia. A través de sus ojos, Claudia vio un mundo que hasta entonces había ignorado, un mundo donde ella misma podría ser la protagonista, donde podría redescubrirse, donde sus deseos y necesidades fueran tan importantes como los de los demás. Giro hacia la transformación de Claudia. Claudia había comenzado a cambiar. No fue algo brusco ni inmediato, sino un proceso sutil y peligroso que se fue deslizando en su vida. Como una sombra que al principio parecía inofensiva, pero que luego comenzó a extenderse sobre todo lo que conocía y amaba. El tiempo que antes dedicaba a su familia, a su hogar y a su marido, ahora lo dedicaba a sí misma. Asistía a las clases de yoga con Sofía, meditaba por la mañana, y se sometía a una rutina de belleza y salud que la hacía sentirse viva como nunca antes. Su cuerpo, antes una herramienta para cuidar de los demás, ahora se convertía en el objeto de su amor propio. Miguel lo notó de inmediato. El cambio fue como una ráfaga de viento en una tarde calurosa, que, aunque refrescante, dejaba una sensación extraña. Claudia, su esposa, ya no era la misma. Ya no era la mujer que compartía las tardes entre risas con sus hijos. Ni la esposa que siempre se encargaba de todo en la casa. Ahora, se encontraba más distante, más concentrada en sus propios intereses. Miguel intentó acercarse a ella, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo podía decirle lo que sentía sin parecer controlante? ¿Sin herirla más? La mirada distante de Claudia le decía que ella no necesitaba su protección, que ya no dependía de él como antes. Una tarde, mientras Claudia preparaba la cena, Miguel se acercó a ella con cautela. Se acercó lentamente, como si cada paso fuera un susurro temeroso de lo que podría descubrir. Sus ojos, siempre tan seguros de sí mismos, ahora mostraban una mezcla de incertidumbre y miedo. Claudia, ¿qué está pasando?, preguntó suavemente, casi en un susurro, sin querer ser confrontativo, pero sin poder callar más la sensación que le quemaba el pecho. Te veo diferente, como si ya no fueras la misma mujer que conocí. Claudia, sorprendida por la pregunta, lo miró por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para calmarlo. Pero no había palabras, no las había desde hacía mucho.
Miguel, comenzó, su voz baja, casi temblorosa. No es nada malo, solo estoy buscando algo para mí misma. Después de tantos años viviendo para los demás. Necesito encontrarme. Necesito sentirme viva otra vez. Las palabras de Claudia cayeron como una piedra en el agua. Pero en el fondo de Miguel. Algo se quebró. No entendía lo que estaba pasando. Pero sentía que algo se le escapaba de las manos. Como si, por primera vez, él ya no fuera el centro de su mundo. A medida que pasaban los días, la distancia entre ellos se hizo más palpable. Las cenas familiares, una vez llenas de conversaciones y risas, ahora eran silenciosas. Claudia llegaba tarde, pasaba más tiempo fuera de casa, en eventos sociales y en su creciente círculo de amigos, muchos de los cuales le dedicaban sonrisas y elogios que Miguel no podía evitar notar. Y ahí, en cada mirada, en cada gesto, algo se rompía más dentro de él. Una noche, después de una fiesta de trabajo, Claudia llegó tarde a casa. Miguel la esperaba en el sofá, su rostro marcado por el cansancio y la frustración. Claudia. Ya es muy tarde. ¿Dónde has estado?, preguntó, aunque su voz denotaba más temor que reproche. Claudia suspiró, su paciencia agotada. Miguel, no puedes controlar cada aspecto de mi vida. Necesito mi espacio. Esa frase, esas palabras tan simples, fueron como un martillo que rompió lo que quedaba de su relación. Claudia se levantó y se dirigió al dormitorio, dejándolo solo, envuelto en la oscuridad de la casa y en la oscuridad de su propio corazón. El amor que alguna vez había sido su refugio, ahora era un muro que los separaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Mientras Claudia se sumergía más en su nueva vida, Miguel intentaba, en vano, acercarse a ella, pero la distancia solo crecía. Los niños, Elena y Andrés, comenzaron a notar la tensión. Elena, con la intuición propia de los adolescentes, un día se acercó a su padre con una pregunta que, aunque inocente, era la espada afilada de la verdad. «Papá, ¿está todo bien con mamá?». La preocupación en sus ojos reflejaba la misma angustia que Miguel sentía en su pecho. «Sí, cariño, solo estamos pasando por un momento difícil», dijo Miguel, intentando darle una respuesta reconfortante, aunque sus propias palabras sonaban vacías, como un eco lejano de lo que alguna vez fue su vida familiar. Sabía que no podía engañar a su hija, pero no sabía qué más decir. Y así, mientras el tiempo pasaba y las tensiones se acumulaban, Miguel se encontró frente a la verdad que ya no podía ignorar. Claudia, la mujer que había amado con todo su ser, ya no era la misma. Y él, atrapado en su propio miedo y orgullo, no sabía si aún podía salvar lo que quedaba de su matrimonio. Pero las respuestas, como siempre, se deslizaban entre ellos, esquivas y dolorosas, y la historia de amor, traición y lucha por la redención apenas comenzaba a desvelarse. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo de rojo y naranja el cielo que se reflejaba en la ventana de la cocina de Miguel y Claudia. La luz cálida, aunque hermosa, no conseguía disipar la fría atmósfera que ahora reinaba en la casa. Cada rincón de aquel hogar que alguna vez estuvo lleno de risas, cariño y complicidad, ahora estaba impregnado de silencios incómodos y miradas vacías. Miguel caminaba por la casa con pasos pesados, como si cada movimiento fuera un esfuerzo, como si cada respiración se le hiciera más difícil. Claudia estaba en la habitación, frente al espejo, maquillándose con una meticulosidad que parecía tener más que ver con ocultar algo que con embellecer su rostro. Había algo en sus ojos que ya no podía disimular, algo que Miguel había comenzado a notar desde hacía días, desde que ella empezó a cambiar, algo que le decía,
sin palabras, que Claudia estaba distante, que su amor ya no estaba allí. Miguel se detuvo en el umbral de la puerta de la habitación. Observó a Claudia mientras ella aplicaba su maquillaje. Sin mirarlo, sin saber que él la observaba. En ese momento, vio algo que nunca antes había visto en ella. Una calma tensa. Un control que no le pertenecía. Como si estuviera construyendo una fachada para ocultar una tormenta interna. La mujer que conoció, la que se entregaba a su familia con amor y dedicación, ya no existía. Ahora, Claudia se encontraba sumida en un proceso de transformación que la alejaba más y más de él. La confrontación que se avecina. El aire se sentía denso en la habitación. Como si algo estuviera a punto de estallar. Miguel, con la voz quebrada pero firme, rompió el silencio que envolvía la casa. Claudia, ¿qué está pasando? Te he estado observando, y cada vez me siento más lejos de ti. ¿Acaso ya no somos lo que éramos? ¿Acaso ya no somos una familia? Claudia se detuvo un instante, con el pincel de maquillaje en la mano, mirando su reflejo en el espejo sin atreverse a encontrar la mirada de Miguel. Los segundos se estiraron en el aire como hilos tensos que amenazaban con romperse en cualquier momento. Miguel, no es lo que piensas, dijo ella, su voz temblorosa pero decidida. Solo estoy tratando de encontrarme a mí misma. Después de todo lo que he dado, necesito algo para mí, algo que no sea solo ser la esposa o la madre. Miguel sintió que sus entrañas se retorcían al escuchar esas palabras. Había estado esperando una respuesta. Cualquier respuesta, pero esa no era la que esperaba. El dolor de la traición no solo venía de las mentiras, sino también de esa fría indiferencia que Claudia mostraba ahora. Esa sensación de que ya no le importaba lo que Miguel sentía. El amor que había dado por supuesto. Ahora se desvanecía como humo en el viento. No entiendo, Claudia, te he dado todo lo que he podido. Y ahora, todo lo que me queda es ver cómo te alejas de mí. Como si no significara nada, dijo Miguel, con la voz entrecortada. Te has transformado, y no sé si me queda algo de ti. Ni siquiera sé si quiero seguir luchando por esto. La defensa de Claudia. Claudia finalmente dejó el pincel y se giró hacia él. Sus ojos, aunque llenos de tristeza, también mostraban determinación. No estoy alejándome de ti, Miguel, solo estoy tratando de ser quien soy. De encontrar un propósito fuera de este matrimonio. Fuera de la rutina que nos consume. No te pido que me entiendas. Solo que aceptes que esto es lo que necesito. Miguel la miró con incredulidad. ¿Cómo podía decir que lo que necesitaba era alejarse de él? ¿De sus hijos? ¿De su familia? ¿Cómo podía hacerle esto después de todo lo que habían construido juntos? Claudia, al ver la mirada de Miguel, sintió una punzada de culpa. Pero la necesidad de afirmarse a sí misma era más fuerte. Estoy perdiendo la paciencia, Claudia, dijo Miguel con voz baja, llena de rabia contenida. No sé si eres la misma mujer con la que me casé. Ya no te reconozco. Y yo tampoco te reconozco a ti, respondió Claudia con dureza, sus palabras como un golpe que resonó en el aire. No eres el hombre que solía ser. Te has convertido en un extraño. Alguien que no comprende lo que estoy viviendo. Lo que necesito. Miguel sintió como su corazón se rompía al escuchar esas palabras. Pero no podía dejar que todo lo que había vivido con Claudia se desmoronara sin luchar. Si esto es lo que necesitas, entonces tal vez yo no soy lo que tú necesitas, murmuró, girándose para salir de la habitación. Tal vez este matrimonio ya no tiene sentido. Pero antes de que pudiera salir, Claudia lo detuvo. No te vayas, Miguel, no todo está perdido, dijo, su voz quebrada. Te prometo que intentaré cambiar. Que lucharé por nosotros. Pero necesito tiempo. Y necesito que me entiendas. Miguel se quedó en el umbral de la puerta,
mirando a la mujer que alguna vez fue su compañera de vida. Ahora rota por las palabras y las emociones que no lograban encontrar un lugar en su corazón. No sé si puedo esperar más. Claudia, no sé si tengo fuerzas para seguir esperando a que regreses. La creciente tensión y el desarraigo emocional. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional para ambos. Miguel intentaba aferrarse a los fragmentos de su relación, pero cada vez era más difícil. Claudia, aunque decía que quería luchar por ellos, se sumergió más en su nuevo mundo, más alejada de su familia. Las cenas que antes eran momentos de unión, ahora eran encuentros vacíos, donde solo se compartían miradas incómodas y palabras que no llegaban al corazón. Las noches fueron especialmente difíciles. Miguel pasaba horas mirando al techo, preguntándose si alguna vez encontraría una solución, si alguna vez podría recuperar a la mujer que amaba. Pero la distancia se hacía más grande con cada día que pasaba. Claudia, por su parte, comenzó a asistir a más sesiones de yoga, cada vez más convencida de que su bienestar personal era lo único que importaba. La transformación que había comenzado como un simple acto de redescubrimiento, ahora era un refugio en el que se escondía de la realidad que había destruido. Los niños, especialmente Elena, empezaron a notar los cambios. Elena, con su intuición, comenzó a preguntarse si sus padres se estaban separando. En una conversación a solas con su padre, la joven, con su corazón sensible, le preguntó si todo estaba bien. «Papá, ¿mamá ya no está como antes? ¿Va a pasar algo con ustedes?» Miguel, intentando ocultar su dolor, sonrió débilmente. «Estamos pasando por un momento difícil. Cariño, pero todo se arreglará, lo prometo». Pero dentro de él, las dudas seguían creciendo, como una niebla espesa que no podía disiparse. El choque final y el descubrimiento de la traición. El punto de quiebre llegó una noche, cuando Claudia salió de casa para asistir a una fiesta de trabajo. Miguel, sintiendo una creciente desconfianza, decidió que algo debía hacer para descubrir qué realmente estaba pasando. Tomó su teléfono y, con la mente llena de ansiedad, descargó una aplicación de rastreo. Sabía que no debía hacerlo, que la confianza debía ser la base de cualquier relación, pero la angustia lo consumía y necesitaba respuestas. La aplicación mostró que Claudia, en lugar de ir a la fiesta de trabajo, se había dirigido a un hotel de la ciudad. La furia y el dolor lo invadieron. Sin pensarlo más, Miguel subió al coche y condujo hasta el hotel, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Cuando llegó, se dirigió a la recepción, donde le confirmaron que Claudia estaba en una de las habitaciones con un hombre. La rabia de Miguel se transformó en desesperación, y sin dudarlo, subió las escaleras hacia la habitación. Lo que encontró fue más de lo que temía. Claudia, en la cama, junto a Javier, su compañero de trabajo. El mundo de Miguel se desplomó ante sus ojos. «Claudia, ¿qué estás haciendo?» Su voz salió rota, como si hubiera perdido todo lo que conocía. Claudia lo miró sorprendida, pero sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y culpa. «Miguel, no es lo que parece», comenzó a decir, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Javier, al ver la furia en los ojos de Miguel, intentó intervenir. «Creo que esto es un malentendido. Miguel, hablemos más tarde», dijo, levantándose de la cama. Pero Miguel no quería escuchar más. «Un malentendido», replicó Miguel con voz quebrada. «He estado ignorando todo esto. Pero ahora veo la verdad. Claudia, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestros hijos?» El caos y la confrontación final. La verdad golpeó a Miguel con fuerza, pero no había tiempo para procesarla.
La rabia y el dolor lo envolvían mientras salía del hotel, dejando atrás a Claudia y a Javier. En su mente, las imágenes de su familia rota, de la mujer que había amado, de la traición y el abandono, lo asfixiaban. Su mundo, que había sido tan seguro, ahora estaba hecho pedazos. Pero lo que Miguel no sabía era que esa noche, su vida daría un giro inesperado. Su hija Elena había sufrido un grave accidente, y el destino tenía preparada una nueva prueba para él. El reloj marcaba la medianoche cuando Miguel salió del hotel, su alma rota en 1000 pedazos y su cuerpo pesado, como si hubiera cargado el peso de 1.000.000 de años. Cada paso que daba parecía hundirlo más en una oscuridad profunda y abrumadora. La rabia y el dolor lo acompañaban, pero no eran los únicos sentimientos que se apoderaban de él. Había una sensación de vacío, una herida invisible que sangraba en su pecho. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿Cómo había perdido a la mujer con la que había compartido tantos sueños y promesas? Miguel no se detuvo, con el rostro marcado por las lágrimas que no había dejado escapar. Condujo hasta su casa. Pero no podía quedarse ahí. No podía enfrentar a Claudia. No podía enfrentar lo que había descubierto. Necesitaba tiempo. Necesitaba estar solo. Conducía por la ciudad, sin rumbo fijo, como un espectro buscando respuestas en un mar de confusión. Finalmente, cuando ya no podía más, cuando su mente ya no era capaz de procesar la tormenta de emociones que lo consumían, recibió una llamada que lo hizo detenerse en seco. El sonido del teléfono, tan repentino y tan duro, lo sacó de su letargo emocional. Era el hospital. Elena había sufrido un grave accidente, y necesitaba cirugía de urgencia. El mundo de Miguel, que ya había caído al abismo, se desmoronó aún más, como si el destino quisiera darle una última lección. La tragedia lo golpeó de nuevo. Sin pensar, dejó caer el teléfono y condujo hasta el hospital, el corazón palpitando con desesperación, el miedo apoderándose de cada rincón de su ser, la angustia en el hospital. El hospital estaba lleno de gente, pero para Miguel todo parecía desvanecerse en el aire, como si solo él estuviera allí, en ese instante, sufriendo una pena indescriptible. Cuando llegó, fue recibido por un médico, cuya cara seria solo aumentó el terror que sentía en su interior. Elena necesita una cirugía inmediata, le explicó el doctor, con la gravedad de quien sabe que las decisiones que se toman en momentos como esos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Miguel, temblando, firmó los papeles, incapaz de articular palabra. Su hija, su niña, estaba en peligro. Y todo lo que había conocido y amado ahora parecía desmoronarse. Las lágrimas, que había reprimido por tanto tiempo, comenzaron a correr por sus mejillas. Pero no podía permitirse perder el control. Elena necesitaba a su padre más que nunca. Mientras esperaba en la sala de espera, Miguel sentía que la vida le daba una bofetada tras otra. La traición de Claudia, la angustia por su hija. Todo se amalgamaba en su pecho. ¿Cómo podía enfrentar todo esto? ¿Cómo podía seguir adelante cuando su mundo se había roto en pedazos? Finalmente, la puerta se abrió, y el médico salió. Miguel se levantó, tembloroso, esperando escuchar la peor de las noticias. Pero el doctor, aunque grave, le dio algo de esperanza. La cirugía fue un éxito. Pero necesitamos que se recupere. Va a estar bien, pero ahora es importante que esté cerca de ella. Miguel respiró profundamente, como si el peso del mundo se hubiera levantado un poco de sus hombros. Fue al cuarto donde Elena descansaba, conectada a varios monitores, su rostro pálido pero tranquilo. Se acercó a ella, tomando su mano con delicadeza. «Estoy aquí, mi amor, todo va a estar bien», susurró, mientras la miraba con una mezcla de angustia y amor.
Elena, débil, abrió los ojos y sonrió. Apenas un susurro en sus labios. Te quiero. Papá. Las lágrimas de Miguel cayeron sin control. No importaba lo que había sucedido con Claudia. No importaba el dolor que sentía por su traición. Lo único que importaba era Elena. Su hija estaba viva. Y él estaba allí, junto a ella, dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para protegerla. La confrontación con Claudia y la decisión que marcaría su destino. Las horas pasaron lentamente. Mientras su hija dormía, recuperándose de la cirugía, Miguel no podía dejar de pensar en Claudia. El dolor por lo que había descubierto en el hotel seguía palpitando en su pecho. Pero ahora había algo más que ocupaba su mente. Elena. Su hija necesitaba un padre fuerte. Un hombre que pudiera enfrentar cualquier desafío. Aunque su corazón seguía roto. Miguel sabía que debía tomar una decisión. No solo por él, no solo por Claudia, sino por Elena y Andrés. Quienes, sin saberlo, también estaban atrapados en la tormenta que él y Claudia habían creado. Cuando Claudia llegó al hospital, Miguel ya estaba sentado en la sala de espera, mirando el vacío. No la vio entrar, pero la sintió a su lado. Claudia, vestida de manera sencilla, con el rostro marcado por la angustia y el cansancio, se acercó a él. Miguel la miró brevemente, sin saber qué decir, pero con el corazón lleno de resentimiento y confusión. ¿Cómo está Elena?, preguntó Claudia con voz temblorosa, sin atreverse a mirar a Miguel a los ojos. ¿Está bien? Miguel la observó por un momento, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Está bien, respondió en un susurro, pero yo no. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Claudia? ¿Cómo pudiste destruir nuestra familia? ¿Qué esperabas conseguir? Claudia lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación que Miguel no había visto antes. No te pido perdón, Miguel, no sé si eso cambiaría algo. Lo que hice fue horrible, y lo sé, pero te prometo que nunca quise que llegara a esto. Te pido una oportunidad para demostrar que puedo cambiar, que no soy la persona que ves ahora. Miguel la observó con dureza. ¿Y qué esperas de mí? ¿Que te perdone? ¿Que olvide lo que hiciste? ¿Qué más quieres de mí? ¿Claudia? La respuesta de Claudia fue más débil de lo que esperaba. Solo quiero que me dé una oportunidad. Yo también estoy sufriendo. Pero no quiero perderte. Miguel, no quiero perder a nuestra familia. El silencio se hizo pesado entre ellos. Miguel estaba completamente roto, pero sabía que la situación era más compleja de lo que parecía. ¿Debería darle a Claudia una oportunidad? ¿Podría perdonarla después de todo lo que había hecho? ¿Podría reconstruir su vida con ella? ¿O sería más sano seguir adelante por separado? El pensamiento de la separación le dolía más que cualquier otra cosa. A lo largo de los años, habían compartido tanto, habían construido una vida juntos. Pero ahora todo eso estaba en peligro. La decisión era más difícil de lo que pensaba. Y mientras miraba a Claudia, no podía evitar preguntarse si él mismo tenía la fuerza para seguir adelante. La decisión de Miguel. Después de mucho tiempo en silencio, Miguel finalmente habló, su voz grave y serena. Claudia, lo que has hecho me ha destruido. No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo. Pero lo que sí sé es que nuestra familia necesita sanar. Elena necesita un padre. Y yo necesito un propósito. No sé si podemos seguir juntos. Pero sí sé que esto no puede seguir así. Claudia, con lágrimas corriendo por su rostro, lo miró como si esas palabras fueran el final. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, Miguel le estaba dando una oportunidad. No una oportunidad para salvar su matrimonio, sino para salvar lo que quedaba de su familia. Miguel suspiró profundamente. Voy a quedarme, Claudia,
Pero esto no va a ser fácil. No te prometo que todo se resolverá de inmediato. Pero por el bien de Elena y Andrés, vamos a intentarlo. Necesitamos tiempo, necesitamos sanar, y no te voy a dar más falsas esperanzas. Si las cosas no cambian, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Claudia asintió, aunque el dolor en sus ojos no se desvaneció. Lo entiendo, Miguel, y haré todo lo que esté en mis manos para demostrarte que lo que más quiero en este mundo es reconstruir nuestra familia. El futuro incierto. Esa noche, mientras Miguel y Claudia se sentaban en la habitación del hospital, mirando a Elena dormir, sabían que su vida nunca volvería a ser la misma. La herida era profunda, pero había una pequeña chispa de esperanza en sus corazones. Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentían que tal vez había una posibilidad de redención. El tiempo diría si su matrimonio podría sobrevivir a la tormenta de traiciones y secretos que los había sacudido. Pero una cosa era cierta: mientras estuvieran dispuestos a luchar, podrían encontrar un camino hacia la sanación. La casa de Miguel y Claudia, que alguna vez fue un refugio lleno de risas y recuerdos, se había convertido en un campo de batalla emocional. Después de la tensa conversación en el hospital, ambos regresaron a casa, con el alma cargada de una pesada incertidumbre. Cada rincón de la casa parecía reflejar la grieta en su relación. Los niños, Elena y Andrés, notaban los cambios, aunque intentaban mantener la fachada de normalidad. El aire denso y la atmósfera tensa se filtraban en sus conversaciones. En sus miradas, nadie sabía cómo sanar. Pero todos sabían que algo debía cambiar. El regreso a la rutina y el creciente desarraigo emocional. Elena, aunque físicamente recuperada, seguía sintiendo la pesadez en el aire. Sus padres ya no se hablaban como antes. Y sus ojos, antes brillantes de alegría, ahora reflejaban una inquietud que no podía ocultar. Durante días, los niños fueron testigos de cómo sus padres se esforzaban por llevar una vida normal. Pero todos sabían que la normalidad ya no existía. Las cenas se convirtieron en momentos de puro trámite. Miguel y Claudia se sentaban a la mesa sin cruzar miradas, como dos extraños que compartían un espacio común pero que ya no se reconocían. Miguel intentaba concentrarse en su trabajo, buscando refugio en la rutina diaria, pero no podía evitar que los pensamientos sobre Claudia lo acosaran constantemente. Su corazón todavía estaba roto por la traición, y aunque había decidido quedarse por el bien de sus hijos, la herida seguía abierta, sangrando silenciosamente en lo más profundo de su ser. Había momentos en los que se preguntaba si realmente podría perdonar a Claudia, si alguna vez podría volver a confiar en ella. Pero en esos mismos momentos, veía la mirada perdida de Elena y la preocupación silenciosa de Andrés, y sabía que tenía que intentar mantener la esperanza. Aunque todo a su alrededor le gritaba que no lo logrará. La lenta reconstrucción de la relación. Claudia, por su parte, había decidido cambiar, aunque el proceso de sanación era más lento de lo que esperaba. Había comenzado a asistir a terapia, tanto individual como de pareja, con la esperanza de que algún día Miguel pudiera ver su esfuerzo por mejorar. Se sentaba frente al terapeuta, luchando por expresar lo que sentía. Pero cada vez que hablaba, las palabras se atoraban en su garganta. Había tantas cosas que necesitaba decir, pero temía que sus palabras fueran vacías, que no pudieran reparar lo que había destruido. No solo había traicionado a Miguel, sino también a su familia. Y eso era algo que no podía ignorar. Un día, después de una sesión particularmente difícil, Claudia se sentó en el borde de la cama,
mirando al vacío. Sus pensamientos eran oscuros y confusos. Sentía que la distancia entre ella y Miguel crecía con cada día que pasaba. ¿Realmente había esperanza para su relación? ¿Cómo podía él perdonarla después de lo que había hecho? Sus lágrimas caían sin cesar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no eran solo lágrimas de dolor, sino también de arrepentimiento. Cuando Miguel regresó de su trabajo, Claudia lo observó desde la ventana. Él entró en la casa, como siempre, con la cara cansada pero vacía de emociones. No se habían dirigido una palabra significativa en semanas. La conversación que habían tenido en el hospital parecía ya tan lejana, como un recuerdo borroso que nunca terminó de cristalizarse en una solución concreta. El dolor de las palabras no dichas. Miguel pasó junto a Claudia sin mirarla. Y aunque ella intentó hablar, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Sabía que no podía forzar a Miguel a perdonarla. Pero su corazón se rompía al ver cómo se alejaba de ella. Como si la relación entre ellos fuera solo una sombra de lo que una vez fue. «Eres tan diferente», murmuró Claudia, mientras sus ojos seguían el movimiento de Miguel por la casa. «Te estoy perdiendo». Miguel se detuvo por un momento y la miró. Pero no respondió. Su rostro estaba impenetrable, y su corazón, aunque herido, parecía estar tan cerrado como una puerta tras una tormenta. Claudia vio el dolor reflejado en sus ojos. Pero también vio algo más. Un hombre que ya no sabía cómo amar. Que ya no sabía cómo confiar. El enfrentamiento final. Una noche, después de una cena tensa, Claudia decidió que ya no podía seguir así. Sabía que, si quería salvar algo de lo que quedaba de su relación con Miguel, necesitaba enfrentarse a la verdad. A la mentira que había estado arrastrando todo este tiempo. Era el momento de hablar. De abrir su corazón y de, por fin, confrontar el monstruo que había estado devorando su matrimonio. Miguel, dijo con voz temblorosa, pero llena de determinación. Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente. No solo te fallé a ti. Me fallé a mí misma, a nuestra familia, y aunque sé que esto no cambiará lo que ha pasado, quiero que sepas que lo intento. Estoy luchando por mejorar, estoy luchando por ti, por nuestra familia. Miguel la miró, su rostro serio, pero en sus ojos había una chispa de algo más. Claudia, ¿qué esperas de mí? ¿Que te perdone y que olvide lo que hiciste? No sé si puedo hacer eso. No sé si aún te reconozco. El corazón de Claudia se hundió en su pecho al escuchar esas palabras. ¿Realmente había perdido a Miguel para siempre? ¿Había llegado tan lejos que ya no había marcha atrás? Pero sabía que no podía rendirse. No cuando aún había una oportunidad. No cuando su familia seguía ahí, esperando ser reconstruida. Te prometo que estoy dispuesta a luchar. Miguel, dijo, su voz rota por las emociones. No quiero que nos perdamos. No quiero que nuestros hijos crezcan viendo cómo todo se destruye. Estoy aquí, dispuesta a luchar. ¿Puedes darme una oportunidad para demostrarlo? Miguel se quedó en silencio por un largo momento. Claudia temió que la respuesta fuera negativa. Que lo perdido no pudiera ser recuperado. Pero lo que escuchó a continuación fue algo que ni siquiera esperaba. Claudia, dijo Miguel lentamente, no sé si alguna vez pueda volver a confiar en ti. La herida que dejaste es demasiado profunda. Pero lo que sí sé es que no puedo vivir con esta distancia. Con esta carga de mentiras. Vamos a intentarlo. Pero esto no será fácil. Va a llevar tiempo. Y no te prometo que todo se resuelva de inmediato. Claudia sintió que una pequeña chispa de esperanza se encendía en su interior. No era la solución perfecta. No era la respuesta que había estado esperando. Pero era un comienzo. Un comienzo que, aunque doloroso,
Les daría la oportunidad de sanar. De reconstruir lo que se había roto. El camino hacia la sanación. La decisión de Miguel de intentar salvar su matrimonio. Aunque incierta y llena de dudas. Fue un rayo de luz en la oscuridad que había oscurecido sus vidas. Claudia sabía que el camino hacia la redención sería largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo. Sentía que había algo por lo que valía la pena luchar. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños intentos de comunicación, de conversaciones difíciles y de decisiones difíciles. Claudia y Miguel asistían a terapia de pareja, pero las sesiones eran una montaña rusa emocional. A veces, los avances eran palpables, y otras veces, sentían que se estaban hundiendo más en la desesperación. Los niños también sentían la tensión, pero a medida que sus padres comenzaban a luchar por ellos. Por su familia, la atmósfera en casa comenzó a suavizarse. Elena, aunque aún preocupada, empezó a ver destellos de la relación que alguna vez tuvo con su madre y padre. Andrés, siempre más ingenuo, se aferraba a la esperanza de que todo se arreglaría. El amor que se había perdido no regresaba con facilidad, pero con cada paso que daban. Claudia y Miguel comenzaban a ver que el camino hacia la sanación no estaba cerrado. Había heridas profundas, pero también había un deseo mutuo de reconstruir lo que se había roto. El futuro incierto. El futuro de Miguel y Claudia seguía siendo incierto. Había momentos de esperanza, y momentos de desesperación. Pero en esos momentos más oscuros, ambos sabían que la única forma de reconstruir lo que se había perdido era seguir adelante. Paso a paso, sin promesas de perfección, solo con la esperanza de que el amor y el compromiso podrían vencer los fantasmas del pasado. El camino hacia la redención no sería fácil. Había muchas cicatrices por sanar, muchas mentiras por enfrentar, pero en ese momento, en el dolor y la confusión, Miguel y Claudia sabían que el verdadero desafío no era el pasado, sino el futuro. Y si eran lo suficientemente valientes como para enfrentarlo juntos. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una forma de reconstruir lo que una vez tuvieron. Pero eso, solo el tiempo lo diría. El sonido del reloj de la sala de estar marcaba el paso del tiempo, pero para Miguel y Claudia. Los días parecían diluirse entre la confusión. Las tensiones no resueltas y las pequeñas victorias que se desvanecían como espejismos. Cada mañana al despertar, Miguel sentía la pesada carga de lo que había sucedido. A pesar de los esfuerzos por reconstruir algo, por restaurar lo que se había roto, la duda seguía allí, como una sombra que los acechaba. Y Claudia, por su parte, también lo sentía. La sensación de estar caminando sobre una cuerda floja, con el miedo constante a caer. La llenaba de un malestar silencioso que no podía escapar. La lucha interna de Claudia. Claudia pasaba las mañanas en silencio, observando cómo el sol iluminaba la casa que antes consideraba su hogar. Aunque las heridas aún no se habían cerrado, y las preguntas seguían rondando en su mente, Claudia sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había dado un paso hacia la verdad. Después de la conversación en el hospital, donde Miguel le dio una oportunidad de redimir su vida, algo en ella había cambiado. Sabía que no podría reparar todo de inmediato, que no podría borrar las huellas de la traición, pero sentía una determinación renovada. Cada día que pasaba, cada esfuerzo por cambiar, era una forma de demostrar a Miguel que aún quedaba algo por salvar. Algo por lo que valía la pena luchar. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Claudia también luchaba contra la soledad. A pesar de las conversaciones que mantenía con Miguel. A pesar de los momentos en los que se acercaban y compartían una risa. Sabía que algo había muerto entre ellos.
La confianza, ese lazo invisible que había unido sus vidas durante tantos años, ya no existía. Aunque se esforzaba por ser la esposa y madre que él deseaba. El peso de su culpa y la sombra de sus acciones pasadas la seguían arrastrando hacia una oscuridad que parecía inalcanzable. Miguel, atrapado entre el dolor y la necesidad de sanar. Miguel, por su parte, también experimentaba una batalla interna, aunque había decidido que lucharía por su familia, por sus hijos. Las cicatrices de la traición se mostraban más profundas con cada día que pasaba. La imagen de Claudia en el hotel, junto a Javier, seguía ardiendo en su mente como un fuego inextinguible. No podía olvidarlo. No podía simplemente dejar de sentir esa herida. ¿Cómo había podido suceder? ¿Cómo podía seguir viviendo con alguien que le había robado la confianza de esa manera? No había respuestas fáciles. Solo una amargura que se le pegaba a la piel, que lo acompañaba en cada momento de su vida. Sin embargo, algo lo mantenía ahí, algo dentro de él. Aunque destrozado, aún quería creer que era posible salvar lo que quedaba de su vida juntos. La mirada de Elena, tan llena de esperanza, el deseo de no destruir por completo lo que había sido su familia. Lo mantenía atado a Claudia. Pero esa misma esperanza también lo estaba consumiendo. Vivía en un vaivén de emociones, sin saber si las decisiones que tomaba serían las correctas. Las noches eran especialmente difíciles. Mientras Claudia dormía, Miguel permanecía despierto, mirando al techo, sintiendo el vacío en su pecho. Las conversaciones que habían tenido sobre el futuro de su relación eran como espejos rotos que nunca mostraban la verdad completa. ¿Podría alguna vez confiar de nuevo en Claudia? ¿Podría él mismo sanar lo suficiente como para perdonarla? ¿Y seguir adelante juntos? Los días pasaban, y la respuesta seguía sin llegar. La tensión crece entre ellos. El clima en la casa de Miguel y Claudia se fue volviendo cada vez más frío. Aunque ambos intentaban mantener la fachada de normalidad por el bien de los niños. Las discusiones se volvían más frecuentes. Y la frustración de Claudia crecía con cada palabra que Miguel dejaba escapar. Cargada de resentimiento, él, por su parte, también sentía que cada vez que Claudia intentaba acercarse, era como si él retrocediera 2 pasos. Incapaz de dejar ir lo que había sucedido. Cada gesto, cada palabra, parecía un recordatorio de que su matrimonio ya no era lo que era antes. Claudia, sin embargo, no se rendía. Cada día se levantaba con la esperanza de que las cosas cambiarían. De que tal vez esa noche sería diferente. Pero, al llegar la tarde, los mismos problemas seguían. El miedo a que el esfuerzo fuera en vano la mantenía despierta hasta tarde. Con el corazón encogido, a veces, cuando veía a Miguel sentado en el sofá, absorto en sus pensamientos, deseaba con todas sus fuerzas poder borrar el daño que había causado. El giro inesperado. Una tarde, después de otra discusión que terminó en silencio, Claudia decidió que no podía seguir esperando. Tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y, quizás, el de su matrimonio. Necesitaba enfrentar la verdad de una vez por todas. No solo para Miguel, sino también para ella misma. Fue al baño, se miró en el espejo y vio a una mujer que, aunque herida, todavía tenía una chispa de esperanza. Sabía que, aunque el camino hacia la reconciliación era largo, necesitaba dar el siguiente paso. Se acercó a Miguel, quien estaba de pie junto a la ventana, mirando al jardín con la expresión de alguien perdido en un mar de pensamientos. Miguel, dijo, su voz firme pero cargada de emociones. Sé que las cosas no están bien entre nosotros, pero quiero que sepas que no me voy a rendir. Estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para que podamos seguir adelante.
para que podamos reconstruir nuestra familia. No te pido que me perdones ahora, pero quiero que me dé la oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Miguel la miró, sorprendido por la sinceridad en su voz, pero también con una mezcla de escepticismo y dolor. Claudia, dijo, su voz baja, no sé si puedo seguir esperando que cambies. No sé si puedo seguir viviendo con este dolor. Todo lo que teníamos, todo lo que compartimos, parece haberse desvanecido. Pero, por alguna razón, aún quiero intentarlo. El principio de la redención. Las palabras de Miguel fueron una mezcla de dolor y esperanza. Un grito sordo de alguien que aún no se había rendido, pero que estaba agotado de luchar. Claudia sintió que, por fin, la oportunidad de sanar estaba a su alcance. Pero sabía que no sería fácil. No sería un proceso rápido, ni sencillo. Pero al menos ahora ambos estaban dispuestos a dar ese paso. Esa noche, después de la tensa conversación, Claudia y Miguel se sentaron juntos en el sofá. Aunque el silencio entre ellos era profundo, había algo en el aire que era diferente. El amor que los había unido años atrás parecía haberse extinguido. Pero había algo más. La necesidad de sanarse. De recomponer los pedazos rotos de una relación que, aunque dañada, aún tenía fuerzas para seguir adelante. El camino hacia la sanación no iba a ser fácil. Los recuerdos dolorosos seguirían acechando. Las sombras del pasado seguirían siendo un lastre pesado. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Miguel y Claudia entendían que, para reconstruir su matrimonio, necesitaban enfrentarse a lo peor de sí mismos, a lo que los había llevado hasta allí. Aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos tenían algo por lo que luchar. El tiempo diría si podían reconstruir lo que se había perdido, pero lo que ambos sabían, en lo más profundo de su ser, es que la verdadera prueba no sería la traición, ni el dolor, sino si ambos podían encontrar la fuerza para perdonarse a sí mismos y empezar de nuevo. Juntos. El futuro incierto pero esperanzador. Aunque las heridas seguían frescas y las preguntas seguían siendo más que las respuestas. El día a día de Claudia y Miguel había comenzado a cambiar. Los esfuerzos de Claudia no pasaban desapercibidos para Miguel. Y poco a poco, su corazón, aunque aún quebrado, comenzaba a abrirse nuevamente. Ya no era un camino fácil, pero al menos estaban caminando en la misma dirección. Las noches de insomnio y las mañanas cargadas de dudas seguían siendo una constante en sus vidas, pero ambos sabían que, aunque el futuro era incierto, su amor y su compromiso eran los cimientos que necesitaban para seguir adelante. Ya no podían volver atrás, pero tal vez, solo tal vez, podían encontrar la manera de construir algo nuevo, algo que los uniera más que nunca. El destino de Miguel y Claudia seguía siendo incierto, pero en sus corazones. Ambos sabían que no todo estaba perdido. Quizás no fueran los mismos de antes, pero tal vez, solo tal vez, podían reconstruir lo que se había perdido. El tiempo lo diría.